pero vamos a ir a trabajar rápidamente, era con la materia que nos corresponde, que es Historia Universal. Hoy es un tema muy, bueno, no tan complicado, pero de suma importancia y a la vez algo que tenemos que conocer sobre nuestro país, que es la Revolución Mexicana, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a continuar para que terminemos temprano, podamos ir a nuestro descanso y tengan ustedes un poco de esparcimiento de lo más que debe ser. Dice ya entonces, vamos a continuar entonces con la materia de historia. Está muy lento el internet hoy por aquí de la escuela. Y es que solo aquí arriba, solo yo estoy. No está el director, no hay nadie, pero está muy lento. Pues bienvenidos al Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? Una vez más en la materia de Historia Universal, primero de secundaria, Revolución Mexicana y el fin de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a enfocarnos primero a quien lo corresponde a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento, ¿verdad?, que buscó la lucha. Después de la independencia de nuestro país, buscamos una lucha sobre igualdad de género, igualdad de democracia e igualdad de muchas cosas, tanto en la educación como en la parte de la sociedad y también en la parte de la economía. La Revolución Mexicana se dio el 20 de noviembre de 1910, por eso se celebra cada 20 de noviembre, hacemos un desfile conmemorativo a ese día de la Revolución Mexicana, que buscamos nuestra libertad y todo momento. La historia dice ya. La Revolución Mexicana fue conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque en principio era una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Muchachos, Francisco I. Madero, que fue el encargado de encabezar este levantamiento sobre la Revolución Mexicana, no estaba a favor y estaba en contra de todo lo que hacía Porfirio Díaz. Es decir, que ya vieron que Porfirio Díaz duró en el poder 30 años, ¿verdad? Eso es lo que duró. Muchos dicen que duró 31, no duró 31 porque ese año que pasó no lo terminó, fue el año que lo fusilaron y lo apresaron, no terminó el año completo. Por eso dice que duró más de 30 años, sí, duró más de 30 años, pero 30 años y 2, 3 meses, 30 años y 5, 6 meses, ¿verdad? Pero no terminó el año. Muchos dicen que fue 31, no, fueron 30 años en el poder que estuvo este señor Porfirio Díaz encabezando la presidencia de la República Mexicana. Dice acá, entre 1910 y 1920, México fue sacudido por una serie de luchas y revueltas conocidas como Revolución Mexicana. Vean la gente cómo estaba vestida, vean la gente cómo iba con sus cananas, con lo que tuvieran en la mano, cuchillos, machetes, lo que sea, para defender su libertad y defender su tierra que les correspondía. Que intentaron transformar el sistema político social creado por Porfirio Díaz, los que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Ellos no estaban de acuerdo a la política, ni mucho menos a la sociedad, como lo manejaba este señor que estaba en la presidencia, Porfirio Díaz. Dice ya, la Revolución Mexicana, que contribuyó a formar el México contemporáneo, no tuvo un carácter homogéneo, sino que consistió en una serie de revoluciones y conflictos internos, protagonizados por distintos jefes políticos y militares, que se fueron sucediendo en el gobierno de la nación. Es decir, que cada presidente que subía, cada presidente que estaba en el poder buscaba su beneficio propio y decía que tenía que ser parte fundamental de toda una transición política y sobre todo, ¿verdad?, buscar siempre estar de la mejor manera con la sociedad. Dice allá, en sus orígenes, las primeras tentativas revolucionarias inspiradas por Francisco I. Madero, que es este personaje que está acá, aquí lo puede ver, así de el personaje que buscó derrotar a este señor que está acá, que es Porfirio Díaz. Pretendían el derrocamiento de Porfirio Díaz, que se había mantenido en el poder durante más de 30 años, lo que les decía, ¿verdad? 30 años cumplió, sí,
pero no terminó el último. Así puede ser meses, así puede ser días, así puede ser horas, pero es lo que menciona esta parte. Dice allá, tras el triunfo de los maderistas, la necesaria reconstrucción del país se vio dificultada por las disputas entre las propias facciones revolucionarias. Venustiano Carranza, Francisco Villa, Victoriano Huerta, Álvaro Obregón y Emiliano Zapata. Es decir, que estos personajes fueron los encargados de buscar y llevar a cabo la Revolución Mexicana, buscando reconstruir a nuestro país, buscando otras cosas que realmente sean necesarias para nuestro país, como la economía, la sociedad, una política estable. Francisco Villa, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta y Álvaro Obregón. ¿Se dan cuenta? Sí, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza son personajes muy ilustres que siempre salen en los libros de texto, ¿verdad? Entonces, que como que son más llamativos, igual que Porfirio Díaz. Álvaro Obregón, Victoriano Huerta, Francisco Villa, salen muy pocos, pero cuando se hace la representación del 20 de noviembre, siempre buscamos a Emiliano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, que son los personajes más emblemáticos de la Revolución Mexicana, o sea, las personas más importantes en ese momento, ¿verdad? No quiere decir que los otros dos personajes no puedan ser importantes, solo que pues no figuraban al 100 como esos personajes. Aquí tengo una imagen sobre el mapa de México, ¿verdad? Y sobre la parte que ellos tenían, constitucionalistas, villancistas, zapatistas, ciudad tomada por los revolucionarios, luchas entre los insurgentes y el ejército federal, la victoria de Carrancista, itinerario de Carranza, itinerario de Pancho Villa, avances victoriosos, carrancistas, Obregón y reconquista del país, trayecto de Carranza, 29 de noviembre al 26 de diciembre de 1915 y huida de Villa, que fue en noviembre de 1915. Todo esto fueron la parte, sí, que ellos andaron, buscaron las flechas, los colores indican dónde se establecieron, qué parte hay de los colores, cuáles eran constitucionalistas, cuántos eran villistas y cuántos eran zapatistas. Zapatistas nada más fue una parte de Guerrero y una parte de Chiapas. O sea, no había más que eso. Después del asesinato de Madero, hubo nuevas luchas en las que triunfó Venustiano Carranza, que promulgó la Constitución de 1917. Paso decisivo para la organización del Estado revolucionario. No obstante, los sectores más radicales de la revolución mantuvieron la lucha hasta 1920. La Revolución Mexicana nació en un panorama de insatisfacción contra la política elitista y oligárquica de Porfirio Díaz, que había favorecido a los estamentos más privilegiados, sobre todo a los terratenientes y a los grandes capitalistas industriales. Si bien el país gozaba de prosperidad económica, las continuas reelecciones de Díaz causaban insatisfacción política entre las nacientes clases medias, en tanto que los beneficios de la prosperidad no había alcanzado los grupos más pobres de la sociedad. Es decir, que cada vez que Porfirio Díaz se volvía a reelegir, en lugar que la economía avanzara, en lugar que la parte de la sociedad y el establecimiento económico del país tuviera un cambio, no, se quedaba igual o al contrario, retrocedía un poco más. ¿Por qué? Porque en ese caso Porfirio Díaz estaba viendo ahora por su beneficio propio, no estaba viendo por el pueblo, ni por la comunidad, ni por la ciudad, ni por la sociedad. Él quería nada más estar en el poder porque así lo quería él. Quería hacer de que, yo fui el que tuve tanto tiempo, yo fui que hice, yo fui que cambié, pero beneficio para nuestro país hubo, sí, pero muy poco. Las causas sociales de esto fue la mala administración de la justicia en la sociedad, riqueza acumulada en pocas manos y miseria extrema repartida en la mayoría. Malas e injustas condiciones de vida de obreros y campesinos.
Largas jornadas de trabajo de 14 a 16 horas con sueldos miserables. Campesinos que carecían de tierras viven como peones en haciendas, explotados por las tiendas de raya y en condiciones de servidumbre. Las causas políticas, el monopolio político, que era la transformación de la economía que establecía y que lo manejaba el gobierno federal. Origina que el régimen envejeciera sin que Porfirio Díaz formara o integrara nuevos dirigentes. Se mantenía con la misma gente. Se cierran las inquietudes políticas de las nuevas generaciones. Diputados, senadores y gobernadores y demás puestos administrativos de distintos niveles fueron ocupados por elementos fieles del régimen, limitando los espacios requeridos para su consolidación como clase social, porque cada vez más numeroso la clase media. Es decir, que la gente que estaba en el poder, que el pueblo eligió, Porfirio Díaz los manda a destituir y pone a su propia gente, gente de confianza, gente que le va a ayudar a seguir enriqueciéndose ilícitamente por el pueblo, gente que le va a perdonar muchas cosas que vaya a hacer, ¿verdad? Gente que estaba a favor de Porfirio Díaz. Entonces, mucha gente también pierde su empleo y la clase media empieza a crecer otra vez. ¿Por qué? Porque Porfirio Díaz de esta pauta con respecto a la economía para poder tener un crecimiento. Causas culturales. La revolución fue el latifundismo en enormes proporciones de tierra que pertenecía a un solo dueño, pero por ser tan grande no daba para poder emplearlas y aquí construyeron sus haciendas y campesinos eran sus peones. De esta forma nacen las haciendas, ¿verdad? Al ver que no podían vender sus terrenos, al ver que no podían hacer nada por la transformación del terreno, pues lo que hizo la gente, construye unas haciendas para poder emplear a toda esa gente y esa gente queda como sus peones. Por eso en las haciendas, así que los que tienen la oportunidad de conocer una hacienda, pueden contrastar y pueden ver que existe alrededor de la hacienda gente que vive allá y que está allá por años y por siglos. ¿Por qué? Porque se les dio un pequeño o un pedazo de tierra para poder subsistir y poder construir algo en la hacienda, pero para que pueda también cuidar la hacienda y no se alejara. Se fundó la Universidad Nacional de México en 1910. Su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para las clases ricas. No había escuela para pobres, solo para la gente que tenía dinero. El 70% de la población era analfabeta durante el gobierno de Porfirio Díaz, imagínense. ¿Por qué? Porque le convenía que la gente no aprendiera a leer para poder seguir agarrando más tierras y no le podían ser reclamados. Los ministros de educación durante el porfiriato, Justo Sierra, José Vasconcelos, Ignacio Baranda, trataron de hacer algo por la educación, pero el sistema no les permitió un avance. José Vasconcelos y Justo Sierra, hasta el día de hoy, fueron los grandes precursores de la educación en México. Muchas escuelas que tenemos a nivel nacional, ¿verdad?, llevan su nombre, secundarias, primarias, llevan esa parte de su nombre porque son emblemáticos con respecto a la educación. Ellos hicieron algo que en mucho tiempo no se había hecho para México. El término del régimen de Díaz, la promulgación de la Constitución de 1917, la instauración de un sistema político determinado por los caudillos, la instauración de un sistema denominado maximato, a formación de un partido político del país, PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929, y se inicia la circulación de moneda metálica. Por muchachos, algo que les quiero aclarar y que tengan en cuenta. El partido político más antiguo, sí, es Partido Nacional Revolucionario, que fue en 1919. A nivel electoral, y ahorita, ¿verdad?, el partido más antiguo es el partido del PAN, Partido Acción Nacional. ¿Por qué se le considera el partido más antiguo? Porque el PAN, cuando se registra, ¿sí?, ya para unas elecciones, se registra como Partido Acción Nacional. Y hasta el día de hoy sigue con ese eslema o con ese eslogan, ¿sí? Partido Acción Nacional.
El Partido Nacional Revolucionario cambió su nombre. Ahora se llama Partido Revolucionario Institucional, que es el PRI. ¿Sí? Al momento que este partido cambia su eslogan, automáticamente pierde los años que había acumulado, porque es un partido nuevo. Así quitarle una letra y ponerle otra letra ya no existe. Entonces, por eso en las elecciones populares, por eso cuando se hace una votación, siempre las primeras hojas que se entregan de escrito, de todo lo que tenga que entregarse, la parte de las votaciones, siempre se le entrega primero la copia al PAN, porque es el partido más antiguo que tenemos en México. El PRI queda en segundo y del PRI pues va saliendo otro partido que es el tercero, que es el PRD, que eran los tres partidos más populares en México. Por esa razón, el PRI no figura como partido primero. ¿Por qué? Por lo mismo, porque cambia su nombre, su eslogan, y pues pierde ese momento que había ganado. Cambia el PAN desde que se registró, desde sus inicios hasta el día de hoy. No ha cambiado su eslogan, ha cambiado su nombre, que sí cambian sus formatos, siempre sigue llamándose Partido Acción Nacional, hasta el día de hoy, desde su creación que empezó. ¿Sí? Entonces, muchachos, sí me gustaría, ¿verdad?, que tengamos en cuenta muchas cosas, todo esto. El gobierno de Carranza logró detener la inflación. La deuda externa no aumentó simplemente porque no pudo conseguir crédito a Estados Unidos. Se desconoció los empréstitos conseguidos por los gobiernos anteriores de la revolución. Auge de la literatura narrativa, empieza a tomar auge de la literatura, los grandes cuentos, los poemas, los poteístas, que vienen siendo un parte fundamental en esta parte de la literatura. La educación va agarrando también otra vez mucho más auge durante la etapa del gobierno de Carranza. La mayoría de las novelas adopta una actitud hostil y aséptica ante el movimiento revolucionario. Las primeras novelas de la revolución son narraciones sencillas, ¿sí?, de los acontecimientos que los autores vivieron en hechos épicos. La mayor parte de las obras fue escrita por quienes participaron en el movimiento armado y se publicaron entre 1928 y 1940. Y ya por último, si no me equivoco, ¿sí?, se impulsa un gigantesco proyecto educativo y cultural. El muralismo se convirtió en arte social, creación de instituciones públicas y sociales sólidas que contribuyeron a fortalecer la república, establecimiento de una nueva dictadura, no personal, sino del partido del PRI, Partido Revolucionario Institucional. Ya no es Partido Nacional Revolucionario, se quitó la N por la I. Fortalecimiento de la corriente sindicalismo obrera y se da inicio a las cooperativas agrarias campesinas, los famosos sindicatos. Sí, acá tenemos un trabajo que teníamos que hacer, ¿verdad? Con la información anterior, complete el siguiente mapa conceptual en tu cuaderno, pero está acá. Revolución Mexicana, año que inició, año que finalizó, causa principal, principales personajes y qué contribuyó a la Revolución Mexicana. Entonces, copien esta actividad para que lo hagan en su libreta mientras pasamos a la parte que nos corresponde. Esta es la actividad que ustedes... ya lo quité. Ay, muchachos. Permíteme que te lo vuelvo a poner. Ay. No vamos a copiar otras cosas, muchachos, no solo el cuadro. El cuadro es lo que ustedes van a contestar acerca de la revolución. No volvió a salir. Ahí está. Sí, ahí está. Revolución Mexicana, año que inició, año que finalizó.
¿Cuál fue la causa principal de la Revolución Mexicana? Principales personajes cuáles fueron y qué contribuyó a la Revolución Mexicana. Van ustedes a contestar estos espacios con respecto a la revolución. Copien el cuadro como está y después vamos pasando la información. Pero también información ustedes, si gustan, lo pueden buscar en Google. No exactamente tiene que ser de la clase que vimos ahorita, para que tengan un poco más de seguridad. Si quieren, adelante, lo pueden hacer. Sí, esto es lo que pues hay que llenar este cuadro que está allá. ¿Sí? ¿Ya copiaron el cuadro? Ya, entonces, bueno, ¿cuáles son las? Bueno, vamos a empezar entonces. La Revolución Mexicana, ¿verdad? Nos dice que inició, ¿cuándo inició? Aquí está, ¿verdad? Inicia el 20 de noviembre de 1910, ¿verdad? Es el año que inicia la Revolución Mexicana, ¿verdad? ¿Cuándo termina? Ahorita vamos a ver.
Ahí está. Entre 1910 y 1920 fue sacudido por una serie de luchas de revolución que es la Revolución Mexicana. Inicia en 1910 y termina en 1920. ¿Qué dice el cuadro? ¿Cuál fue la causa de la revolución? Hubieron las causas, podemos poner varias, ¿verdad? Pero podemos poner la causa por política, a ver, ahí está. A ver. Bueno, las causas podemos poner causas sociales, causas políticas, causas culturales, que fueron las tres principales, para no poner todas, ¿verdad? Causas sociales, políticas, culturales y económicas. Esas cuatro podemos manejar en la parte de causa principal. Causas sociales, políticas, culturales y ¿cuál fue el otro? Económicas, ¿verdad? Principales personajes. ¿Quiénes fueron los principales personajes? Aquí están. Los principales personajes. Aquí está. Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Victoriano Huerta y Álvaro Obregón. Fueron los personajes principales. Cópienlo. ¿Ya copiaron? Perfecto. Ahora que sigue, entonces, vamos a lo último que dice. Aquí está. A ver. Tin, 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 tin. ¿En qué contribuyó la Revolución Mexicana? Ponemos allá. A la nueva transformación. Póngalo.
a la nueva transformación en la educación y en la economía. A la nueva transformación en la educación y en la economía. Y con esto pues damos por terminado ya la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces ya este cuadro lo van a tener en su libreta, cuando yo se los pida pues ya lo tienen a mano para poder subir en la plataforma. Estamos bien, muchachos, pues nos vemos en la siguiente clase. Cuídense, estamos al pendiente, hasta luego, que la pasen bien. Y de todos modos, aquí estamos para poder apoyar y seguir. Por favor, muchachos, sigan ustedes como están, no decaigan ese ánimo, échenle ganas, podemos seguir. Y Adriana, te pelees con tu hermano también tú. Ernesto, digo, no te pelees con tu hermano. Sí, por favor, estamos pendientes. Bueno, muchachos, hasta luego. Que disfruten su descanso. Nos vemos mañana. Cuídense, estamos al pendiente.